Vas a preguntarle al que está al lado. Vamos primero a los que estén a tu derecha. ¿Cuál es tu derecha? No, la otra derecha, eso. Le vas a decir esto: ¿cuánto amas el cuerpo de Cristo? Y pregúntale al que está al otro lado. Y si no, pues vuelve y le pregunta y no tiene a nadie a su lado. Dile: ¿cuánto amas el cuerpo de Cristo? Y quiero que tenga eso presente en su corazón y en su mente. Esa palabra, el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y sabe, todos nosotros hacemos parte de un solo cuerpo. Y es el cuerpo de Cristo. Y obviamente hay más rebaños, hay más congregaciones que hacen parte ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Tal vez nosotros seamos una uñita, un dedito, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y quiero que tengas eso presente. Y retomando, ¿recuerdan la vez pasada que hablamos de quién? ¿De quién hablamos hace 8 días? Qué juiciosos, iglesia, qué juiciosos. De Esdras. Es que, no, era muy difícil el nombre, ¿cierto? Esdras. Y recordábamos que él fue y que fue encomendado por Dios para reconstruir ¿qué? Y la ley, la palabra, para poder volver en comunión ¿con quién? Con Dios. Porque habían estado en el exilio, los volvieron a permitir regresar. Y luego Nehemías fue enviado 13 años después para reconstruir las murallas de la ciudad, para restablecer la seguridad y la estabilidad de la región. Y yo les compartí hace 8 días de que igual pasa en nuestra vida espiritual. Cuando alguien te presenta a Jesús y te dice: mira, Jesús murió por ti, Jesús te ha perdonado tus pecados, pero quiere que los sigas. Estamos entrando a restaurar ¿qué? El templo, la comunión con el Señor. Pero luego de restaurar la comunión necesitamos aprender de la ley, necesitamos aprender de las instrucciones de Dios. Porque aprendiendo las instrucciones podemos reconstruir ¿qué? Las murallas que tenemos a nuestro alrededor. Tú eres una nación, dice la palabra. Tú eres como una ciudad. Lo que pasa es que nosotros a veces nos miramos y nos limitamos a lo que vemos en el espejo. Algunos tenemos la ciudad más grande que otros. Si algunos tienen una ciudad, no, pero espiritualmente es una ciudad. Tiene puertas, tiene ¿qué? Tiene murallas, tiene ventanas. Pero en la dimensión espiritual, lo que Dios ve de ti y lo que tenemos que aprender a ver es no ver lo que vemos en el espejo, sino ver esa nación que Dios nos ha llamado, que Dios, y es una nación que necesita estar protegida, necesita tener un templo para comunicarnos y adorar a Dios, pero necesita unas murallas que nos den seguridad, que nos den libertad y estabilidad dentro de ese lugar. ¿Te ha pasado que aún siendo cristiano o conociendo acerca de Dios nos sentimos inseguros? Nos sentimos a veces como abandonados a merced de los enemigos, pero es porque nuestras murallas están caídas, porque nuestras murallas las hemos descuidado y como venían destruidas no las hemos levantado. Y este es lo que hoy empezaremos. Tal vez se vayan algunos mensajes si el Señor así lo planea. Pero quiero hablarte hoy específicamente, y hoy solo vamos a hablar del primer capítulo de Nehemías, no más. Es tanto lo que el Señor habla, enseña a nuestro corazón, que hoy es suficiente. Y creo que hasta nos faltaría tiempo. Y quiero que vamos a Nehemías capítulo 1, desde el versículo 1, pero no se vaya todo. Vamos a irlo leyendo versículo a versículo, y Dios va a estar ministrando aquello que me hablaba, que me enseñaba, para compartirlo. Vamos a verlo en traducción viviente. Puede que uno que otro lo veamos en Reina Valera por la forma en que lo dice, pero vamos a tener de planta nueva versión, traducción viviente. Y vamos al versículo 1, sabiendo entonces que luego de Esdras, 13 años después, ¿cuántos años? 13 años después fue enviado por orden del Señor, que puso en su corazón que Nehemías fuera para reconstruir las murallas de la ciudad, restablecer la seguridad y la estabilidad de la región. Entonces vamos a Nehemías capítulo 1. Para dentro de 15 sí se van a acordar, ¿cierto que sí?
Ok. Nehemías. Ok. Se me perdió Nehemías. Está reconstruyendo los muros. Ok. Era por la N, ¿cierto? Ok, vamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a leer en este momento? ¿Cómo se llaman estas líneas? La palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios necesitamos toda la reverencia, porque esas palabras que hay allí son palabras habladas por nuestro Señor. No es un cuento inventado, no es una filosofía, es la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso es viva, es eficaz, es poderosa y dice que rompe hasta los tuétanos de nuestros huesos. Por eso usted dice, pero ¿quién le contó al pastor lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué me la está tirando todas a mí? Porque no soy yo, es el Señor quien a través de su palabra discierne los corazones y las intenciones de cada uno de nosotros. ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Que usted como que mira palabra, pero ¿será que aquella le contó al pastor? No le vuelvo a hablar a esa mujer. Escarnecedora. Y es el Señor que está viendo nuestro corazón. Y dice entonces Nehemías 1, dice, yo soy, ¿quién? Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. Dice, en el mes de Quisleu, perdón, me estaba leyendo en el actual. Sí, por eso me miraban como, pastor, ¿dónde estás? Traducción viviente. Era para ver si estaban despiertos. Dice, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Ahora sí, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey, ¿qué? Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Versículo número 2. Anani, ¿quién era Anani? Dice ahí, uno de mis hermanos vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de ¿quién? De Jerusalén. Paremos ahí, no vamos a seguir en el momento. Entonces, él le pregunta al hermano, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la gente allí en Jerusalén? Porque habían regresado del cautiverio, habían habían reconstruido el templo, pero él quería saber cómo estaban sus hermanos, cómo estaba su pueblo. En otras palabras, siendo parte del mismo cuerpo, le preocupaba que cómo estaba el resto del cuerpo. Así como nosotros que somos del mismo cuerpo. Y dice entonces, le contaron ahí en el versículo, él se interesó, él preguntó. Y sabes, el Señor me inquietaba porque muchas veces nosotros hemos tomado muy literal el que es que la salvación es individual. ¿Cierto que sí? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, pero eso a veces nos ha llevado a enfriarnos y a no preocuparnos cómo está la vida de mi hermano. Si mi hermano tiene para comer, si mi hermano tiene una situación por la cual orar, un consejo, una oración que yo pueda elevar a Dios por él. Y Nehemías lo primero que hizo fue, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está el pueblo? Y Dios me inquietaba, mira, nosotros como iglesia nos falta demasiado amor, empatía. Y no pensamos en lo que otro tiene, en lo que a otro le falta. Y tal vez a ti te sobra. Y la palabra decía, si tienes 2 camisas, obsequia una. Pero muchas veces sentimos y queremos y nos preocupamos por nosotros estar bien. Y no nos importa el resto. Cuando nos debe importar, como lo hacía Nehemías, que se preocupaba por el resto de sus hermanos. Y a él le contaron, en versículo 3 dice, me dijeron, después de preguntar esto, dice, me dijeron, las cosas no andan bien, le dijo el hermano de ellos.
de Nehemías. Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven ¿en qué? En desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Le informaron, le dijeron: mira, el pueblo anda viviendo a merced del enemigo. Cuando una ciudad no tenía murallas, ¿qué pasaba con los malhechores, piratas y ladrones? Entraban. Es como que tu casa no tuviera puerta ni ventana, o al menos para cerrar, o no las tuviera. ¿Qué pasaría en tu casa? ¿Dormirías tranquilo? Porque no se podían cerrar. Y ellos estaban a merced del enemigo, de los saqueadores, de los asesinos. Había inseguridad. Un pueblo que había regresado de la esclavitud estaba en gran desgracia y expuesto ¿a qué? Al enemigo. Muchas veces nosotros venimos al Señor, nos hablan de Dios. Y recuerdo en mi época, tiempo atrás, hace poquito, pero tiempo atrás, que cuando me hablaban a mí me decían: mira, es que Dios tiene para darte una vida con sentido y felicidad. Y yo pensaba que el sentido y la felicidad eran aquí en la tierra. Pero tal vez era la idea de que mis problemas se iban a acabar, de que no iba a tener preocupaciones. ¿Y será que lo había entendido mal? Claro, lo había entendido mal. Porque los problemas siempre existirán. Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero no se preocupen, porque yo estaré ¿con quién? Con ustedes. Pero nosotros, cuando volvemos al Señor, necesitamos pedirle a Dios establecer esa relación, esa comunión, para poder que esas murallas se levanten, para poder que el enemigo no te ataque y para que los saqueadores y los visitantes llenen tu casa de lo que no hay que llenar. ¿Estamos? Entonces, estaban a merced. Y el Señor me inquietaba con algo, hablando y leyendo a Nehemías, y me comparaba, me decía: bueno, y la duda que me ponía era: ¿has oído cómo están tus hermanos? Y yo te pregunto a ti, Dios nos pregunta a cada uno: ¿has oído y te has preocupado cómo están tus hermanos? Y no solamente lo económico, es importante, pero ¿cómo están tus hermanos? ¿Estamos orando por los hermanos? ¿Estamos orando por parte del cuerpo? Pero a veces no entendemos y no hemos podido de pronto comprender que somos parte de un mismo cuerpo. Yo te pregunto, ¿tú a veces te bañas y por enojo no bañas la mano izquierda? ¿O debajo de las axilas? A veces parece que no, ¿cierto? Pero nosotros como un cuerpo no cuidamos del cuerpo. Que la uñita, ay, el uñerito, ¿cierto? Niñas, ¿o no? Otros se va hasta el codo, ¿cierto, amigos? Por ahí. Pero nosotros nos preocupamos por cosas de nuestro cuerpo. A veces uno dice: ay, es que se me inflamó un dedito y todos me pisan el dedo. Resulta que siempre te han pisado, solo que no sentías porque estaba bien. No es que solo en esa ocasión tu dedo se está chocando con todo, no, los dedos continuamente se rozan, o las partes de tu cuerpo, pero cuando están delicados y frágiles es donde se siente lo que está sucediendo. Pero nosotros como hijos de Dios, en Nehemías allí se preocupaba y nos dice a cada uno de nosotros: ¿te estás preocupando por tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Será que lo estás viendo triste, tal vez desviado, en pecado? Y tú ya tienes un conocimiento para que puedas también clamar. Quizás los muros de tus hermanos están derrumbados. Si no vamos muy lejos, ¿te has dado cuenta cómo están tus propios muros? ¿Te has puesto a pensar y le has preguntado al Señor: ¿cómo está tu ciudad propia, tu misma vida? Solo Él puede responderte. Y te preguntas: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tantas situaciones adversas? ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta es: ¿será que los muros están caídos? ¿Están abajo? Y aún ni siquiera nos hemos dado cuenta ni hemos revisado en qué lugares la muralla está caída. ¿Cuáles puertas en nuestra vida están quemadas por el fuego y están abiertas de par en par para que entre cualquier saqueador que quiera entrar?
Y Nehemías, el Señor me ponía esto y me inquietaba, porque muchas veces permitimos que entren visitantes, enfermedades, plagas. ¿Y sabes por qué? Porque a veces hasta esos mismos visitantes se han vuelto nuestros propios amigos. Aquellos que admitimos, aquellos que no lo vemos como un peligro, porque no le hemos querido dar el nombre que tienen. Y miren lo que hizo Nehemías cuando se da cuenta de todo lo que había pasado, de que estaban en desgracia, que las puertas fueron consumidas. Y vemos el versículo 4, lo que dice Nehemías. Y dice: cuando oí esto, ¿qué hizo Nehemías? Me senté a llorar. ¿Cuántos de nosotros vemos que le pasa algo a nuestro hermano y dice: muy bueno, que sigan esas? Nos falta misericordia. Nos falta tener esa empatía, no para hacer lo mismo que el otro hace, pero sí para tener un corazón misericordioso y que levante y restaure. Porque es más fácil ir a reunir y a criticar. Ya viste aquel lo que está haciendo, ya viste cómo hizo, cómo vino, cómo reaccionó. Porque es muy fácil juzgar, porque es muy fácil murmurar. Lo difícil es ponernos en los zapatos del otro y clamarle al Señor para hacer una ayuda para esa persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. No somos de mejor familia. El Señor tuvo la misma misericordia con nosotros que ahora puede tener con cualquier persona. Y Nehemías dice que cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré. ¿A quién? Al Dios del cielo. ¿Te imaginas ese cuadro de Nehemías? El Señor me inquietaba: ¿cómo reaccionas tú cuando tus hermanos, cuando tus ovejitas, consiervos, ves que están fallando y tienen necesidades, que sus murallas están caídas, que se están llenando de invasores, porque su relación con Dios aún no es la que tal vez tú has llegado a tener? Pero muchas veces ni siquiera evaluamos nuestra propia relación con Dios y nuestras propias murallas. Y él se sentó a llorar, afligido, porque sus hermanos, su cuerpo estaba ¿qué? Sufriendo desgracia y padeciendo. Y sí, lo hemos dicho, y es verdad, salvación es individual, pero somos un cuerpo y debemos preocuparnos por todos. Tenemos un tiempo especial los martes de intercesión, 6 de la mañana, para ustedes que son buenos madrugadores, allí en la sede de la escuela. Y ahí tenemos un tiempo especial de intercesión, de peticiones personales, de orar por la iglesia, de detectar esas murallas derribadas o no, ¿cierto? Y el Señor nos hace como una radiografía de todos esos planos y ve dónde están las puertas quemadas, dónde hay muros caídos, dónde necesitamos centinelas. Y el Señor nos ayuda a reconstruir y a ubicarnos en esos lugares. Y sabes, el Señor me inquietaba porque a veces no nos aflige ni un poquito el estado espiritual nuestro y muchas veces de los otros hermanos del cuerpo. Y mientras nosotros criticamos a alguno, podemos ponernos a orar y a clamar por ese hermanito que aún necesita entender, que necesita soltarse de esas garras que muchas veces nos detienen. Y tienen la salvación, tienen el regalo, pero aún no han entendido de pronto cómo caminar con el Señor. Y nosotros, si somos hermanos mayores, tenemos la responsabilidad. ¿Usted cómo era con su hermano mayor? ¿Algún hermano mayor aquí? Aparte de los que antes lo aporreaban y lo empujaban, sino hermanos protectores, hermanos que uno tenía a su hermanito pequeñito. Yo recuerdo con mi hermano en la carne, que yo le evité pelas la que usted quiera. Tal vez no era mi tarea, pero siempre le dije: no hagas eso porque eso no está bien hecho.
Y yo me había ganado muchas pelas, pero lograba evitar porque quería cuidarlo. Y así como hermanos mayores en la fe, nosotros debemos ayudar y amar a nuestros otros hermanitos. No sé si me estoy haciendo entender, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros como me inquietaba. Y necesitamos sentir esa aflicción para poder interceder por nuestros hermanos. ¿O cuál es nuestra actitud? Juzgar, criticar, murmurar, sentir a otros más pecadores que yo, o sentirme yo digno, más digno que aquel otro. Y eso lo tenemos que tener muy cuidado, porque fácilmente caemos en la religiosidad. Y no estoy hablando de ser radical, porque tenemos que ser radicales. ¿Con qué tenemos que ser radicales? Con el pecado. Y a veces nos hemos metido una mentira. No, es que yo creo en Dios, pero es que yo no soy religioso. Todavía me emborracho, voy de rumba, me acuesto con una o con la otra, porque es que yo no soy religioso. ¿Eso será ser religioso? No, eso es ser un pecador descarado que sigue pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí. Porque religiosidad no tiene que ver con ser radical. Radical es saber mi posición delante del Señor y vivir para Él. Eso es ser radical, y no quiere decir ser ¿qué? Religioso. Entonces pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿cierto? Y dice entonces en el versículo 6, perdón, en el 5, que bueno, están conectados. Y dice el 5, muchos están diciendo, uy, gracias a Dios, ya van media prédica. Van el 5. Pero en esta iglesia no, ¿cierto que no? Ok. Y dice el 5, y dije, mira la oración que eleva Nehemías al Señor. Y dije, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable. ¿Con quién cumple Dios el pacto que prometió? Ay, ¿cómo saben? ¿Cómo supieron? La palabra de Dios lo dice. Dice, aquel que cumples tu pacto de amor, ¿qué? Inagotable con los que te aman. Y sinónimo de amar es ¿qué? Obedecer tus mandamientos. ¿Tú quieres que Dios cumpla su pacto sobre ti? Y que Nehemías lo tenía claro y nos lo enseña hoy. Entonces hay que amarlo, pero amar se demuestra obedeciendo. Tú no puedes decir, hombre casado, que amas a tu esposa si andas buscando sucursales. ¿Cierto que no? ¿Eres fiel? ¿Amas? No. No podría ser. Y dice entonces que cumples tu pacto de amor con los que te... Tenga eso ahí, si de pronto está anotando o algo, tenga eso presente. Cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Versículo 6 dice, escucha mi oración. Y mire cómo Nehemías nos enseña que cuando nuestros hermanos, el pueblo, el cuerpo de Dios anda derrumbado, anda en desgracia, ¿cuál es mi oración? ¿Estamos entendiendo o no? Y dice entonces, escucha mi oración, mírame y verás. Señor, voltea tus ojos a mí, dice Nehemías, y verás que oro. ¿Cuándo? Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cada cuánto oras por tus hermanos de la iglesia? No lo respondas porque es personal, pero pregúntate. Comparémonos con Nehemías. ¿Cuánto oramos nosotros por el pueblo de Dios? ¿Somos hermanos o no? Somos hermanos. Hermanos de sangre, de la sangre de Cristo, lo más importante del mundo. De haber nacido sobre la tierra, Dios lo designó así. Pero la sangre que verdaderamente liga y hace familia es ¿cuál? La de Cristo. Ese ADN que nos impregnó con su resurrección, muerte y su resurrección. Y mire, verás que oro día y noche, pues le hablaba al Señor, confieso. Y mira cómo es especial esto.
Ahí no dice, Señor, ellos han pecado mucho, ¿cierto que no? Y es la forma correcta en que nosotros debemos presentarnos. Porque si somos un solo cuerpo, si peca el dedo, peca todo el cuerpo. Si usted por ahí de casualidad le muestra el dedo corazón a alguien muy cordialmente y le enseña la uña bien pintada, usted está haciendo pecar ¿a quién? Al cuerpo. Y espero que hoy, que Dios me hablaba al corazón, si usted se va con eso hoy entendido, va a aprender y va a entender muchas cosas. Porque somos ¿qué? Un cuerpo. No es solo de palabra, es de sentir, de dolernos. Cuando a usted le duele una parte de su cuerpo, ¿qué hace el resto del cuerpo? Lo cuida. Usted se aporrea un dedo y hasta anda cojo. ¿Qué le pasó? No, este dedo que me está doliendo. ¿Y por qué cojea? Ah, no sé, pero así me duele menos. Y es verdad, porque el cuerpo protege el órgano que está débil. El cuerpo protege el órgano que está débil. Y de la misma manera el Señor nos llama. Nehemías nos enseñaba y dicen entonces, confieso que hemos ¿qué? Hemos pecado. Es confesar el pecado aún del otro y hacerlo mío. Y presentarme aún con las fallas. Pero no a los fariseos, Señor, gracias, porque no soy pecador como esos otros. Como oraban los fariseos. Y dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo, ¿hemos qué? Hemos pecado. 7. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. ¿Qué es un mandato? Los 10 mandamientos son un mandato. Un decreto es aquello que el Señor decidió, como cuando dijo, Aarón será mi sumo sacerdote. Eso es un decreto. Yo decreto, lo hace el Señor, no nosotros, que Moisés los guiará, que Josué los llevará, que Aarón será el sumo sacerdote. Son decretos bajo los cuales hay que obedecer a Dios y guardar el respeto a la línea de autoridad. Y una ordenanza son instrucciones, como cuando decía, la fiesta de la Pascua será así, 7 días, harán esto, sacrificarán, los días de reposo los guardarán de esta manera. Y Nehemías decía, hemos fallado en los mandatos, en los decretos y en las ¿qué? En las ordenanzas. Pero se hacía suyo su pecado. Y tal vez muchos de nosotros nunca hemos orado de esa manera. ¿Cierto que no? O el que sí lo haya hecho ya puede irse para la casa a almorzar. Porque, iglesia, dice la palabra misma, Jesús decía que a ustedes todo, le decía a los discípulos, que los reconozcan donde estén por el amor que se tienen los unos a los otros. Es el amor, la unidad, lo que quería y mostraba Nehemías. Y dice entonces, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. 8. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Al Señor se le ora recordando su propia palabra, recordando sus dichos, recordando sus promesas. Y él le decía, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Y abre comillas, porque está expresando literalmente lo que le dijo a Moisés, la palabra dada por Dios. Y dice, si me son infieles, ¿qué va a pasar? Y sabes, muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida y aún ahora, ¿somos qué?
infieles. Somos infieles al Señor. Somos infieles porque no lo ponemos de primero en el tiempo, en mis recursos, en el dinero, en mis sentimientos. En tantas cosas no lo ponemos de primero. Y somos infieles. Y el Señor le había dicho, si me son infieles, los dispersaré. ¿Y lo cumplió o no? Claro. El pueblo tenía todo de parte de Dios, pero se olvidaron. Y muchas veces nosotros, teniendo todo, nos olvidamos de lo que Dios ya nos dio. Y nos dispersamos. Y somos exiliados, enviados en manos del enemigo a ser esclavos. Y dice en el 9, pero si vuelven a mí y me ¿qué? Y me obedecen. ¿Alguien haya vuelto al Señor? Hemos vuelto. ¿Y ahora obedecemos al Señor? Bueno, ahí bajo el amén. Porque hemos vuelto, sí. Pero volver sin obediencia es como no haber vuelto. Y yo no sé, pero Dios me permitía sentir que he estado en un trato muy, muy hermoso con el Señor. Y no sé, un fuego interno se ha como reavivado. Y es algo que yo quiero que ustedes también sientan. Que ustedes sientan esa pasión. Porque no venimos por moda, no venimos porque toca, no, porque necesitamos a Cristo. El mundo no te va a dar felicidad, tus logros no te van a dar gozo, las actividades aún no te van a dar gozo, así sean ministeriales. El único que va a transformar tu vida es Cristo y tu relación con Él, no más. El resto son arandelas, pero solo Él, solo tu relación con Él. Y dice, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme ¿a qué? A esos mandatos, entonces aunque se encuentren desterrados, lejos en los extremos más lejanos de la tierra, yo los haré volver, los volveré a traer al lugar que elegí, para que no mi nombre sea ¿qué? Y Dios destinó traerte a este lugar. De tierras lejanas, de lugares lejanos. Muchos de ustedes no saben por qué terminaron en esta ciudad, ni por qué terminaron en este rebaño. Ni yo. Pero Dios sí tenía planes. Porque Dios te conoce, te creó, te planeó desde antes de la formación del mundo. Y empalmó todo que pareciera azar. Pero es su plan perfecto para que tú estuvieras hoy aquí, sentado, recibiendo, conociendo de su palabra. Es lindo conocer de la palabra de Dios. Cómo piensa el Señor a través de estos hombres que nos han dado esa lección y ese ejemplo. Y no importa si tú obedeces sus mandatos, Él te volverá a traer a su corazón. Y dice el versículo 10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es que tu siervo. Yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes Dios los rescató de su vida con mano fuerte? De esas andanzas en las que estuvimos antes, donde pensábamos que ese era el sentido de la vida, atrapados en el mundo, atrapados en el pecado, y Dios con mano fuerte nos arrebató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nehemías lo declaraba: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. ¿Alguien se considera pueblo del Señor? Y la idea es que lo creas, porque eres pueblo. Pero cuando no sentimos que somos pueblo, no nos preocupamos por agradarlo. No nos preocupamos por buscarlo, por hacerlo nuestro único Señor. Y dice el versículo 11. Ay, el pastor ya va a acabar. Vamos a llegar a la introducción de la prédica. Oh Señor, dice, te suplico. ¿Cómo clamaba él? Te suplico. Y muchas veces nos falta suplicarle al Señor.
Señor, ayúdame a esto, ayúdalo, Señor. Amén. Pero suplicar es otra cosa. Suplicar es que tú te dobles, te quebrantes allí en lo privado y le digas: Señor, por favor. Así como usted le suplicaba a sus papás para que lo dejaran ir a la fiesta, ahí sí suplicaban con lágrimas. ¿Cierto que sí? Ahí sí no, los santos. ¿Cuánto lloramos en ocasiones porque no nos daban permiso para ir a hacer, darle gusto a esta carne? ¿Cierto? Ahí se ríen los muchachos. Es bueno que aprendan que... Y mira lo que dice ahí: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. ¿Será que el Señor escuchaba a Nehemías? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que Él nos escuche? Y además de suplicar, ¿qué? Obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos falta? Obedecer. Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte. Él escucha las oraciones de aquellos que se deleitan en darle honra. ¿Cómo le doy honra yo a Dios? Obedeciendo. Si Él me dice no mientas, ¿qué hago? No mientas. Si Él me dice no juzgues, ¿qué hago? No juzgues. Dedicarle tiempo, dedicar de mi día, de mi vida. Cuando tú le dedicas tiempo a Dios, le estás entregando tu vida, porque la vida se mide ¿en qué? En tiempo. A veces somos demasiado pequeños para acercarnos a Dios, luego demasiado entretenidos, luego demasiado jóvenes, luego demasiado ocupados, después demasiado enfermos y después ya estamos muertos y es demasiado tarde para buscar al Señor. Pero siempre desde la juventud necesitamos buscar a Dios. La televisión, los medios muestran que la vida es perfecta, y si usted se pone a ver las redes sociales, la mentira que hay detrás de una sonrisa feliz, un plato increíble, un paisaje que hasta crean los paisajes, el arenero de ahí tirándole al muro de la casa, y no, pues todo el mundo cree que está en la playa. Pero el dolor interno, porque siempre la gente está tratando de buscar que se siente bien, demostrar que se siente como muy diferente a lo que siente en su corazón. ¿Te ha pasado o no? Que a veces la sonrisa, estoy feliz, tomas la foto y tu tristeza sigue cogiéndote de la mano. Porque vivimos vidas falsas, vidas muchas veces sin propósito. Y dice: te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos. ¿Dónde? En darte honra. Y mira lo que dice: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé ¿qué? Su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Que me concedas éxito, que hagas que el rey me dé ¿qué? Su favor, y pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Mientras leía y estudiaba y el Señor me hablaba, lo que aún no todo, porque Dios ministra el corazón de uno, pero mucho de lo que el Señor me habló y les he hablado, y hasta ahí maravilloso, ¿cierto que sí? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? ¿Ser qué? Y además ser qué? Un cuerpo. Ser uno solo, suplir por el cuerpo. Y quiero que regálame la imagencita, varias imagencitas para que tengamos como más gráfico de eso de ser un cuerpo. Era primero pero bueno, igual. Ahí estamos, mira. Ahí logro ver a más de uno de aquí. Ahí al pie de la uña. Somos un cuerpo, iglesia.
Somos un cuerpo. Hacemos parte de un cuerpo que las va rotando. Tal vez de la mano. Mira, ahí está. Hay varias monas por ahí. También. ¿Qué quiero y qué ponía el Señor en mi corazón? Si ustedes no se ven como cuerpo, no se van a amar, ni van a clamar los unos por los otros. Es cierto, la salvación es individual, pero ¿qué estás haciendo para la salvación del otro? ¿Qué estás haciendo que realmente duela tu corazón porque tu hermanito se está perdiendo, porque tu hermanito se está descarriando? No te he puesto para que lo juzgues, de eso me encargo yo. Te he puesto para que lo ayudes. Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces lo que tú haces, y por eso es que en muchas ocasiones, ¿qué pasa si un dedo le da gangrena? ¿Y qué toca hacer con ese dedo? Cortarlo. No es muy drástico eso, pero por la salud del resto del cuerpo es necesario cortar. Ahí te lo dejo para que lo revises. Claro, porque hay que salvar el cuerpo. Pero resulta que terminado, dice, ay, el pastor ya terminó, vamos a empezar. Y el Señor me habla y me quebranta ayer de una manera, solo con esta palabra. Terminando el 11, me dijo, en esos días yo era el copero del rey. Y Dios me dice, necesito que seas mi copero. Me quebranté y no entendía qué pasaba. Y el Espíritu Santo me puso a investigar qué era ser copero del rey. ¿Quieres saber qué era ser el copero del rey? Muchos pensan, no, ese era el que se moría si le echaban veneno al rey. Pero va más allá. Vamos a ver si nos dan estos 10 minuticos. Deben dar. Y quiero decirte que a pesar, dice que quién era un copero. Y vamos a pensar ahora en el reino de los cielos. ¿A qué pertenecemos nosotros? Al reino de los cielos. Esa es nuestra ciudadanía celestial. Entonces vamos a visualizar el reino de Dios, donde Dios te dice a ti, me dice a mí, necesito, anhelo que seas mi copero personal. Que seas la copa en la que yo me sirva. Que seas quien entrega lo que yo bebo. Y el copero era un oficial de alta confianza en la corte del rey. Nehemías era nada más y nada menos que el copero personal del rey de Persia, el imperio más grande del mundo en ese momento. Pero él le clamó en algún momento al rey, aprovechó de sus influencias. ¿A quién fue él? A Dios. ¿Quién es el que mueve el corazón? ¿Quién es el que hace cada cosa? Y dice que el copero era responsable de servir la bebida al rey, asegurarse que no hubiera ningún peligro de que el rey fuera envenenado. Y el Señor me hablaba, mira, tú eres responsable de que ninguna ofrenda a mí llegue sucia. No sé si lo entiendes. Porque tú y yo somos ese copero personal que debe limpiar la copa, seleccionar el mejor vino, fruto de la vid, que es Jesús mismo. No sé si lo estás recibiendo. Para servirlo en la copa, que luego Dios mismo va a llevarse a sus labios. Y ahí entendí cuando Él me decía, quiero que seas mi copero. El primer paso es limpiar la copa, seleccionar el mejor vino de los frutos del misma vid que es Él en tu vida, para entregarle el mejor fruto a Él. Wow, entendía por qué me decía.
quiero que tú también lo recibas, iglesia. A pesar de la influencia, un cargo tan importante. Mira, el copero era de gran importancia, cercanía al rey, le daba acceso directo a la presencia del rey y tenía una gran influencia en la corte. Por eso cuando tú y yo clamamos al Señor, si estamos obedeciendo y somos de confianza para Él, Él nos va ¿qué? A escuchar. ¿Sabes qué era también el copero? Era el confidente del rey. ¿Cuántos secretos no guardaba Nehemías y aquellos coperos que le sirvieron al Señor delante del rey? Dios quiere darte secretos que no le da a todo el mundo. Pero tienes que clamar a mí y yo te responderé, porque te daré a conocer secretos que tú no conoces. Pero tenemos que atender ese llamado a ser el hombre y la mujer de máxima confianza del rey para cuidarlo con nuestra propia vida. Dios no necesita ser cuidado, pero mi vida la entrego para cuidar lo que Él me ha entregado. No sé si lo recibes. Su confianza, Nehemías tenía la confianza no en su cargo, no en su influencia, no en su poder, sino en el poder del Señor. Y sabes, me recuerda así a abuelo de pájaro cuando hace 3 años viajábamos a Israel. Y nada podía humanamente mover una visa que necesitaban 2 hermanitos de la iglesia por ser venezolanos, porque habían cancelado toda relación. Faltando creo que 3-4 días para el viaje, el Señor movió lo que quiso mover en las esferas que quiso y esas visas se entregaron. Y no hubo poder humano político que pudiera hacerlo, pero Dios es el que todo lo puede hacer. ¿Cierto, hermanitos? Y fue algo increíble, porque no necesitamos consultar las altas esferas, las palancas, sino ir al que es el dueño de ¿qué? De todo el poder y toda la gloria. ¿Sabes una cosa importante de un copero? Siempre tenía que estar presente a la mesa del rey. Y es lo que muchas veces nos falta, sentarnos a la mesa del rey. Queremos llevar la copa e irnos. Señor, ahí le dejo. Tengo mucho que hacer. Tengo mucha ropa para planchar. Tengo muchas diligencias que hacer. Y no tengo tiempo para ti, Señor. Además que por ahí debe haber alguien más que te rinda honra y adoración. Cuando Dios te llama y me llama a hacer presencia en su mesa, durante la comida, en los banquetes, delante de tus enemigos. Por eso David decía: aderezas mesa delante de mis enemigos y me sirves. Los enemigos están alrededor y te observan, pero solo Él puede sentarte a la mesa y darte lo mejor aún delante de tus enemigos y angustiadores. ¿Sabes? Algo importante era que en los tiempos de los reyes, los coperos servían de consejeros y confidentes al rey. Y sabes, Dios entrega confidencias. Me sentía muy identificado porque eso pasó con muchos de sus profetas, con Moisés, con Josué. No todo lo que está escrito, aún con Juan. Juan dice que hay cosas que él no podía escribir en el libro porque no le eran ¿qué? Permitidas. Porque en lo privado lo buscaba y recibía cosas que no se podían entregar. Y el Señor me decía: es que tú también eres mi confidente, si así lo decides, en honrarme, obedecerme. Y también un consejero que me payó mucho, podía y realizaba tareas especiales debido a la confianza que le tenía el rey. Y entre esas tareas era llevar mensajes y aún realizar misiones secretas. Porque Él escoge a aquellos que se acercan a Él para dejarse servir de aquellos que se entregan por completo a servirle a Él.
¿Qué necesita evidenciar un copero? ¿Alguien quiere ser copero aquí? Y dice, necesitaba ser alguien de confianza, alguien transparente, alguien amoroso y con lealtad a su rey. Eso es lo que tenemos que procurar. Era alguien discreto, prudente, para guardar los secretos revelados por el rey. Habilidad para probar y analizar, aprobar y desaprobar. Y eso es simplemente discernimiento para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué me permito? ¿Qué permito que pase de aquí que no sea entregado a Dios? Ese filtro, porque un copero debía probar los alimentos del rey, probar la bebida, porque muchos reyes estaban sometidos a enemigos que enviaban a matarlos con veneno. Y la mejor forma era escabullirse, envenenar las bebidas y matar al rey. Pero el copero tenía que defender con su propia vida y primero filtraba a él qué cosas podían pasar a quién. Y a veces nosotros ni siquiera filtramos qué le estamos entregando al Señor. No le ponemos el corte, el cierre. Y entendía que Nehemías lo hacía de esta manera, con conocimiento del reino, decente, respetuoso, contacto, reverencia, diplomacia. Y ahí fue donde entendí esa frase que el Señor me dijo: quiero que seas mi copero. Y fue impresionante, porque prácticamente todo ese capítulo lo usó el Señor para decirme al final aquello que para él no era importante, siendo humanamente muy importante, ser copero del rey. Pero lo más importante es ser el copero ¿de quién? De nuestro Señor, de nuestro Dios. Yo te invito a que te pongas en pie y si me puedes regalar ahí un instrumental. Y que en esta misma actitud de oración, según lo que Dios te haya entregado hoy, cierra tus ojos allí para que el Señor nos ministre. Tal vez tú no sepas por qué viniste hoy, por qué estás hoy aquí, pero Dios lo tenía planeado para traerte. Dios tenía planeado cada palabra, cada situación que viviste esta semana y en este día. Y primero te pido que le pidas al Señor que te permita ver tus murallas. ¿Quieres apagar la luz ahí? Siente su espíritu que se mueve en este lugar. Su presencia se mueve en medio del pueblo, en medio de cada uno de ustedes. Aquí estás, mi Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Tu poder y tu presencia, Señor, lo podemos sentir. Ve de la mano con el Señor alrededor de la muralla de tu vida. Y Él te va a estar mostrando todas las zonas, tramos que están derribados. Cuántas puertas hay quemadas. Porque aunque Él reconstruyó el templo en ti, aún las murallas están caídas. Aún los enemigos están entrando, los saqueadores, las plagas, las enfermedades están entrando porque tus murallas están caídas. El Señor está en este momento contigo, llevándote a cada área de tu vida en la cual se han caído, hay derrumbe, solo hay escombros. Pero Él te ha llamado para recuperar esas murallas. Él te ha llamado para que te preocupes por tu vida y por la de tus hermanos. Porque no vengas solo por venir, solo porque simpatizas o por acompañar a alguien. No, tú vienes porque necesitas del único poder salvador en este mundo que puede salvar tu alma de la condenación eterna.
este privilegio de ser iglesia, de ser parte del cuerpo. Y que puedas entender que cuando como unidad individual pecamos, hacemos pecar al resto del cuerpo, dañamos el resto del cuerpo. Y que Dios anhela hoy ese llamado a que seas su copero, que seas quien seleccione el mejor vino, el mejor fruto que tú mismo produces a través de la vid que está sembrada en tu corazón, que es Jesús. Y que destile ese fruto sobre esa copa que es su propia vida, para que Él pueda tomar y saciar su sed con el mejor y dulce vino que está esperando que le entreguemos. Ponte a cuentas con el Señor en este momento. Yo sé que Él ha hablado a tu corazón, a tu mente. Te ha dicho aquellas cosas que debes abandonar y dejar. Aquellas cosas que están ocupando el primer lugar en tu vida y que están desplazando que tú tengas ese encuentro personal con Él. Aún el amor que te falta y nos falta para amarlo a Él y amarnos como hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por lo que haces en cada corazón, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú tocando cada vida, que seas tú limpiando, perdonando. Y ahora visualiza como Jesús de tu lado carga junto contigo los nuevos materiales para reconstruir ese templo, esa muralla. Cómo empieza contigo a eliminar los escombros. Y pregúntale, Señor, ¿cuáles son los escombros que debo tirar, Señor? ¿Y cuáles son esos ladrillos nuevos que debo traer para reconstruir esas puertas nuevas en mi vida y mi corazón? Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo que mueves, tocas en cada corazón y el desafío que dejas para que no seamos simples asistentes, sino tus hijos que entendemos que pertenecemos al reino de los cielos, que no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del reino celestial. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.